Amados hermanos, Jesús es el Señor. Bueno, seguimos en este disfrute de la palabra, sabiendo que ella es la que nos va realmente a sostener en el momento que seamos probados. Y qué hermoso lo que el Señor nos ha hablado hasta ahora en este libro de Primera de Tesalonicenses. Este trípode tan importante que sostiene nuestra vida cristiana y al que debemos prestar mucha atención para poder, hermanos, realmente alcanzar la meta que el Señor nos ha trazado, ser vencedores, alcanzar el galardón, la fe, ¿verdad? La obra de fe, el trabajo de amor y la perseverancia en la esperanza. Alabado sea el Señor. Realmente, bueno, estamos muy agradecidos de Dios al inicio de este año, el Señor hablándonos estas palabras tan cruciales para que nosotros podamos realmente atesorar, hermano, lo que el Señor desea cumplir en nosotros. Entonces ya llegamos al mensaje número 5, que tiene como título La voluntad de Dios en nuestra santificación. Y en el cuadro que el Señor nos mostró del contenido de la primera carta a los tesalonicenses, esto es el punto de una exhortación a una vida santa o a la santidad. La importancia que este punto debe tomar en nuestra vida. Mucha gente está hoy detrás de la felicidad, muchos hijos de Dios, pero muy pocos están buscando la santidad. Este elemento divino que Dios quiere añadir a nosotros para que realmente podamos ser su expresión en esta tierra y en su manifestación, pues sencillamente podamos ser considerados. Entonces yo quisiera leer el capítulo 4, versículo 3 de Primera de Tesalonicenses. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por tus palabras, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque realmente, Señor, tú has sido bueno. Queremos que nos ayudes a ver con los ojos espirituales todo lo que tú quieres mostrarnos a través de estas palabras. Bendice las iglesias, bendice los hermanos, todos los presentes, Señor, seas tú, Señor, dándonos una palabra para nuestro corazón y que realmente podamos ser motivados a practicar. Alabado sea el Señor. Con todas las palabras que el Señor nos está hablando, nos muestran claramente que la venida del Señor está cerca. Es realmente una clara evidencia, todo lo que hemos visto, lo que está aconteciendo, es que la venida del Señor está cerca. Y hoy nosotros necesitamos entonces ver que el deseo de Dios en este punto es nuestra santificación, que seamos santos, así como Él es santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice: como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 16 dice: porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. Este versículo nos muestra claramente que la santidad de Dios en nosotros debe expresarse a través de nuestro vivir. No es un asunto doctrinal. Uno de los impactos más fuertes que tuvieron los tesalonicenses fue la vida de Pablo, de Silvano, de Lucas y de Timoteo. Cómo ellos se conducieron con los hermanos. Y eso fue lo que los impactó realmente. Por eso Pablo dice que no solamente fueron palabras lo que él presentó como evangelio, sino un poder que transforma a las personas. Y Pablo, habiendo sido antes perseguidor de la iglesia, todo eso ellos lo conocían, lo que Pablo fue antes de conocer al Señor.
Y luego lo vemos en una persona totalmente transformada y entregada por el Evangelio. Por otro lado, ese asunto de no ver ambición, lo que vimos en el mensaje número 2, donde Pablo o los apóstoles no tenían un interés por lo que ellos tenían, sino por ellos. Lo mismo que Pablo le dijo a los corintios: yo no quiero lo de ustedes, yo los quiero a ustedes. Y todo este asunto del vivir, la gente comparaba lo que era una persona sin Cristo, una persona sin Dios, y lo que es una persona con Dios. Y eso es algo que nosotros necesitamos considerar, hermano. Muchas veces nosotros tenemos frases de que, bueno, yo soy así, y el que me quiera así. Entonces usted está cerrándose a la transformación. Usted está cerrándose a lo que Dios quiere hacer, que es hacerlo cada vez más santo, es decir, separado para Él. Es por eso que necesitamos, hermanos, entender cuál es el deseo de Dios. Según 4.3 dice que la voluntad de Dios, esto es para nosotros, para la iglesia, es la santificación, y que nos apartemos de todo lo que es inmundo. Aquí dice fornicación, ya vamos a ver esto con más detalle. En Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo nos muestra que el hombre caído en su vivir no es santo. Sencillamente es una persona que vive ajeno a Dios. Hoy ninguno de nosotros puede tener tal vivir, porque hemos conocido a Dios. Sin embargo, Pablo le dice a los efesios: si es que habéis conocido y has aprendido, Señor Jesús, de Él. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto. Y es por eso que el Señor nos llama a la santificación. ¿Por qué el Señor nos llama a la santificación? Porque el hombre caído no es santo. Y si nosotros vivimos conforme al hombre caído, entonces nosotros no vamos a ser santos. Señor Jesús. Y esto sí que es bien importante. Es necesario, mire, Dios es santo en su naturaleza. El Salmo 99:9 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Entonces vemos que la santidad es uno de los atributos divinos que Dios quiere añadir a nosotros. Es su naturaleza añadida a nosotros. Y esto pues es un proceso. En Génesis capítulo 3, verso 24, después de que el hombre cayó, Dios lo echó del huerto. Y aquí vemos, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Aquí vemos, quiero referirme específicamente a la espada que se revolvía encendida, una espada encendida, era el fuego. Aquí vemos que el fuego representa la santidad de Dios. El hombre fue excluido en la caída de la gloria, la justicia y la santidad de Dios. Pero alabado sea el Señor que en Cristo esto fue recobrado. Y hoy nosotros podemos participar de la justicia, de la santidad y de la gloria de Dios.
para ello es necesario que nosotros abramos nuestro corazón y podamos recobrar y hacer que estas cosas se añadan a nuestro vivir, a nuestra vida. Bendito sea el Señor. Entonces aquí quería mostrar que el fuego representa la santidad de Dios. Entonces Dios necesita santificarnos. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre caído no es santo y Dios necesita santificarnos. Y la santificación es un proceso y tiene, a la luz de lo que el Señor nos ha mostrado, dos aspectos. Tiene un aspecto posicional y un aspecto disposicional. Con relación al aspecto posicional, vamos a ver Mateo capítulo 23, versículo 17 y versículo 19. Dice: insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Versículo 19. Necio y ciego, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Y aquí vemos claramente que se está refiriendo a un cambio de posición. Esto nos muestra que el cambio de posición hacía que aquello que era común llegara a ser santo. Que era el oro era puesto en el altar, y lo que hacía que ese oro, que era común, llegara a ser santo, era el hecho de que era puesto en el altar. Entonces, la santificación en su aspecto posicional se define de manera simple en haber cambiado de posición. Nosotros estábamos antes en una posición delante de Dios y por ende éramos comunes, éramos inmundos. Una vez que a través de la obra del Señor Jesús y de nosotros haberla recibido, haber creído, cambiamos de posición. Entonces estamos en el lugar donde Dios puede trabajarse en nosotros, porque ya no estamos fuera de su esfera. Por haber creído y haberle recibido, entramos en su esfera o cambiamos de posición. Vamos a ver Juan 5:24. ¿Qué dice Juan 5:24? Dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, cambió su situación, cambió su posición. Antes estaba en muerte, ahora está en vida. Vamos a ver Hechos 26:18. Dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, cambio de posición, de la potestad de Satanás a Dios, cambio de posición, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Este cambio de posición le permite a Dios trabajar en nuestro interior. Romanos capítulo 6, versículos 19 al 22, dice lo siguiente: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos, ¿verdad?, esta era nuestra posición, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, otra posición, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ahora nuestra posición delante de Dios es otra. Estamos abiertos para ser transformados, para que Él pueda trabajar su naturaleza en nosotros. Es decir, es como cuando usted pone un vaso bajo el chorro. El vaso tiene la capacidad para ser llenado, pero si está fuera del chorro de agua, él no puede ser llenado. Pero cuando usted lo cambia de posición y lo coloca bajo el chorro,
entonces ya él está en la posición para ser llenado. Es lo que el Señor hizo con nosotros. Nos sacó de lo común y nos colocó en la posición para comenzar entonces el proceso de santificación. Alabado sea el Señor. Disposicional, que es el aspecto donde nosotros debemos cooperar con el Señor para apartarnos, para separarnos para Él, para ser uno con Él. Alabado sea el Señor. Y en este asunto, este proceso es a través de la palabra. ¿Por qué? Porque como leímos en Efesios, lo que va a renovar nuestra mente es el Espíritu. Dice el versículo 5, capítulo 5, versículo 26 y 27 de Efesios. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí el versículo 26 es bien interesante. El versículo 26 dice que Él la santifica, hablando de la iglesia. Recuerden que aquí hay una comparación entre el esposo y Cristo, mostrando que el esposo debe amar a su mujer así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Y se entregó para santificarla, y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces es importante que nosotros podamos entender que en este proceso de santificación, para salir de lo común, porque por un lado Cristo lo hizo a través de la redención, es decir, nos colocó en la posición para que Dios trabaje, pero eso no quiere decir que ya estamos trabajados. Es un proceso en el cual nosotros debemos cooperar. Por eso se llama disposicional, porque nosotros debemos disponernos a cooperar. Por eso Efesios 4 dice que nos despojemos del viejo hombre. No dice que vamos a ser despojados, dice que nos despojemos del viejo hombre, que ya no andemos como los otros gentiles, refiriéndose a que nosotros necesitamos tomar decisiones, disponernos a que el Espíritu trabaje en nosotros. Y un medio que el Espíritu usa es la palabra. La palabra es aquella que nos lava. La palabra es esa agua que lava nuestra manera, va sacando lo que no es de Dios, y Dios se va añadiendo por medio de la palabra, porque es la palabra la que nos va a renovar. Dice Efesios, si mal no recuerdo, en el capítulo 4, ¿sí? Efesios 4, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es lo que nos va a renovar? Va a cambiar nuestra manera de pensar, para nosotros empezar a pensar como piensa Cristo. La palabra. Es por eso, amados hermanos, que el enemigo quiere quitar la palabra. Quiere que olvidemos la palabra, que omitamos la palabra, porque la palabra es la que nos va a renovar, es la que nos va a santificar. ¿Con qué fin? Con el fin de presentarnos a Cristo, a sí mismo, presentarnos a Cristo santo, como dice el versículo 27 de Efesios 5, a fin de presentarse una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga, sino que es santa, ya completa, totalmente trabajada. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de la palabra, porque la palabra, por un lado, esta agua de la que habla Efesios 5, por un lado esta agua es la palabra, por otro lado esta agua también es el Espíritu. Juan 7, 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bueno, realmente el 38 es al que quiero referirme. Esta agua que sale
es el Espíritu. Apocalipsis 21:6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Alabado sea el Señor. Y capítulo 22, versículo 1 y 17. Dice, pues me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 17. Dice, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces esta agua, que es el Espíritu y la palabra, son las que nos permiten crecer, madurar y ser santificados. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estas palabras que son espíritu y son vida son las que nos lavan. Por eso, amados hermanos, necesitamos tomar la palabra con oración. Necesitamos tomar la palabra con oración. Necesitamos que la palabra produzca esa motivación en nosotros de querer cambiar nuestra manera de vivir. Cuando usted ve un error en su vida, cuando usted ve algo que usted sabe que no es de Dios y la palabra le muestra, usted debe tratar con eso para que usted pueda experimentar lo que es ser santificado disposicionalmente. Donde usted se abre a la palabra, se abre a la palabra profética para que ella trabaje en usted y ella produzca eso que Dios desea, que es el añadir de Dios, y nos hace santos, separados. Lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos oyen, lo que nuestra boca pronuncia, todo esto debe ser producido por la palabra, para que realmente podamos agradar al Señor. En 1 Tesalonicenses 4:3 leemos, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Nosotros debemos entender, amados hermanos, que el hombre fue creado para contener a Dios y para expresar a Dios. Y esto es, por un lado, en su espíritu, su alma y su cuerpo, que es la parte que expresa, debe estar separada, santificada para el Señor. En Génesis capítulo 1, verso 26, nosotros leemos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí vemos claramente que el hombre fue creado para expresar a Dios, para manifestar a Dios, y no para el pecado, no para la fornicación, no para la inmundicia. En el versículo 4 de 1 Tesalonicenses 4:4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aquí se refiere realmente a su cuerpo. En la traducción original del griego no aparece la palabra esposa, sino que aparece la palabra vaso. Entonces leeríamos el versículo de la siguiente manera: que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor, así como dice en 2 Corintios 4:7, que dice que tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces aquí hay una clara advertencia, amados hermanos, a la santificación y a separarnos o renunciar a todo aquello que es inmundo, a todo aquello que no proviene de Dios. Recuerden que uno de los asuntos de la gente de Tesalónica o de los tesalonicenses es que ellos eran personas muy inmorales, porque así era la cultura y así fueron enseñados a ser inmorales.
Entonces, una de las cosas que el Espíritu Santo necesita atacar en el hombre caído, porque no es solamente los tesalonicenses, es una característica del hombre caído. El hombre caído es inmoral, porque el pecado lo hace inmoral. Y Dios, cuando venimos a Él, quiere transformarnos y quiere sacar todo eso que no es santo de nosotros. Y es por eso que hay esta advertencia tan fuerte. En 1 Corintios capítulo 3, versos 16 al 17, el apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Versículo 17 dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí en el verso 17 vemos claramente, amados hermanos, que nuestro cuerpo, nuestro ser, es un ser llamado a la santidad. Y por esa razón nosotros debemos apartarnos de todo aquello que compromete nuestra santidad. Y necesitamos entender que hay cosas que nos contaminan nuestro ser. Es por eso que debemos dar atención al comer la palabra, a la lectura de la palabra, a la oración con la palabra, porque ella es la que nos va a transformar. No es un asunto de portarnos bien, es un asunto, amados hermanos, de que la naturaleza santa de Dios sea añadida a nosotros. Sigue en el versículo 5 de Tesalonicenses: no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces hay una clara muestra de una separación entre los que no conocen a Dios y los que conocen a Dios. Nosotros conocemos a Dios, tenemos una manera de vivir distinta, totalmente distinta a las personas que no conocen a Dios. No puede ser igual. Y ahí consiste el hecho de que nosotros nos dispongamos a ser santificados por el Señor. El hecho de no conocer a Dios hace que las personas se entreguen a las pasiones desordenadas de la carne, lo que dice 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto, miren, más claro que estos versículos creo que no podemos ver. Nuestro cuerpo es para el Señor y debe ser separado para el Señor. No hay una cosa que arruine más la vida espiritual de una persona que la fornicación. Y es por eso que Satanás siempre está procurando que usted cometa un pecado de esta magnitud, porque sabe el daño que esto causa. Claro, si has pecado, hermano, arrepiéntete. Si estás escondiendo ese pecado, la Biblia dice que el que encubre pecado no prosperará.
mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Ninguno de nosotros está exento en cometer un pecado de este tipo, pero es necesario que estemos claros que el Señor nos ha dado todo para no caer. Aquí nos dice el apóstol, huid de la fornicación. Quiere decir que cuando hay una tentación, cuando hay este pecado toca la puerta, la reacción que debemos tener es la de huir. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor, por su palabra, por su espíritu que nos ha sido dado y que podemos ser guardados, preservados de esta situación. Versículos 6 y 7 de 1 Tesalonicenses 4. Porque ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Alabado sea el Señor. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Con referencia a estos dos versículos, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, nosotros vemos una situación bastante vergonzosa. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y estas cosas tan fuertes tienen que ver entonces muchas veces con la manera como nos relacionamos entre nosotros y entre los hermanos. Hay que cuidar mucho nuestras relaciones, amados hermanos. Nosotros amamos a los hermanos, amamos a la familia. Muchas veces familias se compenetran, ¿verdad? Y hay un nivel de confianza bastante bueno, ¿sí? Pero nosotros debemos aprender a comportarnos y relacionarnos entre nosotros. Por ejemplo, el esposo debe aprender a relacionarse con la esposa de su hermano de manera respetuosa, manteniendo los límites. Porque muchas veces este tipo de confianza, si no estamos en el espíritu, si no ejercitamos el espíritu, no tenemos una manera adecuada de relacionarnos, puede terminar en situaciones que dañen nuestra vida espiritual y dañen a la iglesia. El Señor realmente nos ayude a tener una vida y una relación equilibrada entre todos. Porque bueno, Dios al final va a juzgar todas estas cosas, ¿verdad? Debemos aprender a tratarnos con respeto. Los jóvenes inclusive, las jóvenes, los solteros con los casados, las casadas con los solteros, y así sucesivamente debemos aprender, porque bueno, al final el Señor es el vengador de todo. Hebreos capítulo 10, versículo 30, también habla dentro de un contexto. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Porque realmente necesitamos, hermanos, tener mucho cuidado en cómo nos relacionamos, porque Dios nos ha llamado a santificación y no a las cosas inmundas. Que Dios nos ayude a tener un corazón puro, una mente pura, una mente limpia. Y todo esto, vuelvo y repito y reitero, es a través de la palabra. La palabra es la que nos va a santificar. La palabra es la que nos va a renovar. Ella va a cambiar nuestro modo de pensar y va a cambiar nuestra manera de vivir. Porque recuerde que usted habla como piensa, se viste como piensa, reacciona como piensa. Y si su manera de pensar no es cambiada por la palabra, sino que es cambiada o está siendo amoldada a la corriente de este mundo, porque hay una corriente en este mundo que está cambiando la manera de pensar de la gente. Y es por eso que usted ve cada día en el mundo más insensibilidad, más una generación que no respeta a los mayores, una generación que no ha aprendido principios. Nosotros necesitamos ver que nuestra referencia para todo, para la crianza de nuestros hijos, para llevar nuestro matrimonio, para relacionarnos entre los hermanos, es la palabra.
Si usted cambia la palabra por un modo de pensar de un gran hombre, un gran psicólogo o un gran... Tenga cuidado, porque todo esto viene del hombre caído y termina sacándonos de lo que Dios desea. Procuremos agradar a Dios en todo. Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Necesitamos seguir la paz. ¿Qué es seguir la paz con todos? Bueno, vamos a procurar tener una relación equilibrada en nuestra vida de iglesia, sin agraviar a nadie. ¿Ve? Y esto de agraviar no solamente se refiere a que usted pueda, suena muy horrible lo que pudiera yo decir en este momento, una persona que mire con codicia a la esposa de su hermano. No sé si me estoy haciendo entender. Y este tipo de mentalidad es la mentalidad de una persona que necesita la santificación. Y usted dirá, ¿y eso puede pasar? Bueno, puede pasar eso y mucho más, si no le permitimos al Espíritu trabajar. Entonces, aquí Hebreo nos dice: seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que va a impactar nuestra vida y va a cambiar, va a renovar nuestra mente, amados hermanos? Otra vez nos muestra aquí que es la palabra, porque ella nos va a conformar a ella. Pero si usted toma la forma de este mundo, porque lo que come es mundo, lo que ve es mundo, al final usted va a terminar conforme a este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Y muchas personas hoy viven, son impactantes, pero cuando usted ve su vivir, se decepciona. Me explico, hablan muy bonito y le muestran que tienen una vida muy entregada al Señor, pero cuando usted va a ver su vivir, es un vivir vacío y un vivir lleno de este mundo. Y déjeme decirle que el mundo está lleno de vanidad. Nada es real. Nosotros necesitamos realmente ver que esta experiencia en los tesalonicenses, el contenido de este libro, es para nosotros hoy, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos el enemigo de Dios va a arreciar su trabajo para dañar nuestra vida. Y Dios quiere, hermano, que usted y yo podamos permitirle al Espíritu Santo operar en nosotros, porque Dios sigue respetando nuestras decisiones. Es por eso que la santificación en este aspecto disposicional no depende ya tanto de Dios, sino de usted, de que usted aprenda, aproveche cada situación, aproveche cada prueba, aproveche cada sufrimiento, para que el elemento divino, el elemento santo se añada. Alabado sea el Señor. Y ese elemento santo añadido a nosotros, entonces nos hace ser personas que expresan y cumplen el deseo de Dios. Y las personas ven a Dios en nosotros. Por eso que el poder del Evangelio no se manifiesta en grandes milagros, como la gente, bueno, lamentablemente, como dije hace algunos días, o en unos mensajes anteriores, las personas andan detrás de las señales y invirtieron el versículo. El versículo dice: estas señales seguirán a los que creen, pero ellos invirtieron. Los que creen andan detrás de las señales, porque todo el mundo está buscando felicidad, está buscando lo que les va a ofrecer el anticristo cuando se manifieste, paz y seguridad. La gente está buscando eso. Y nosotros necesitamos, amados hermanos, comprometernos con el Señor para que realmente podamos lograr que el Espíritu Santo alcance lo que quiere en nosotros. El apóstol Pablo cierra esta parte del capítulo
del versículo 1 al 8, diciendo: así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque esto es una palabra cuestionable. ¿En qué sentido? En que la gente quiere vivir de cualquier manera. Y yo compartía en estos días con mi esposa y le decía, el problema del cristianismo hoy es que la gente ha asumido el creer en el Evangelio como una religión, como un escape, como un soborno a su conciencia. Y la gente va un domingo, canta, oye el sermón, es emocionalmente satisfecho, ofrenda y salen a seguir pecando. Voy a decir esto con mucho temor y temblor, pero también con mucha firmeza. Muchos grupos cristianos, muchas iglesias hoy están llenas de gente que no ha sido regenerada, que necesitan creer realmente en el Señor y convertirse de los ídolos a Dios. ¿Por qué? Porque no hay el poder del Evangelio, no se manifiesta en su vivir. Y es por eso que usted hoy encuentra en el cristianismo entonces la noche del milagro. Y la gente va a buscar un milagro, no va a buscar a Dios. Y usted encuentra la noche del avivamiento. Y entonces la gente va a buscar poder para que se les cumplan los deseos que tienen ellos y no van a buscar a Dios. Y en eso se convirtió el pueblo de Dios. Y es por eso que necesitamos atender a estas palabras. Lo que dice el versículo 8 es crucial. Dice, así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios. Usted ve cómo tiene seguidor la gente que habla lo que la gente quiere oír, valga la redundancia. Bueno, usted ve los seguidores en Instagram, en los canales de YouTube. Bueno, miles, millones, porque simplemente están oyendo lo que quieren oír. Pero cuando se les habla estas palabras de que hay que separarse, que hay que renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso, entonces las personas no les gusta mucho. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a apreciar estas palabras y que no las veamos como de parte de alguien, sino solamente de parte de Dios. Porque aún los que estamos de este lado, hablando para ustedes, no estamos exentos de caer en situaciones de estas, y por eso necesitamos velar y orar para que se obtenga misericordia y nos siga guardando. A partir del versículo 9, entonces nosotros vemos versículo 9 y 10, dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Alabado sea el Señor. Aquí vemos que los macedonios eran sensibles y habían aprendido a amarse los unos a los otros. Hermanos, y nosotros debemos ganar esta experiencia. Una de las cosas que el enemigo hace cuando no hay una buena relación entre nosotros, no aprendemos a relacionarnos de manera espiritual, es hacer daño en cuanto a esto y crear prejuicios entre nosotros. Nosotros debemos luchar para que el amor abunde más y más entre nosotros. Procurar con diligencia el amarnos de manera genuina. El problema es cuando empezamos a ver nuestros errores, empezamos a entonces descalificar, hermano, hasta que perdemos el deseo de amarlo, el deseo de recibirlo, de que Él ocupe un espacio en nuestro corazón. Versículo 11 y 12 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos de la manera que hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esto es importante, y con referencia a Hechos 20:34, Pablo le dijo a los efesios, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo nunca fue gravoso, aunque en algún momento, cuando habló a los corintios, él pudo haberle
dicho, pudo haber como apóstol, como haber sembrado en ellos, pudo haber usado de ese trabajo, sin embargo no lo hizo. En Efesios 4:28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y en Romanos 13:13 dice: andemos como de día, honradamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contienda y envidia. Estos versículos 11 y 12 se refieren a un vivir normal, esperando al Señor, pero trabajando. No podemos darle oportunidad a la holgazanería, a la pereza. Debemos ser personas que no son gravosas. Si Dios te llamó, Dios te sostiene. Si no te sostiene, no te llamó. Así que ve a trabajar. Si te sostiene, te llamó. Si no te sostiene, no te llamó para servir a tiempo completo. Así que entonces debemos salir a trabajar para no ser a nadie gravoso. No andando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo rápidamente, aquí ya estoy terminando. Este libro es muy práctico, Tesalonicenses es un libro muy práctico. Entonces hay hermanos que siempre están procurando presentarse como con necesidad para que le den. Un siervo de Dios no tiene que hacer eso. Un siervo de Dios es sostenido por Dios y Dios lo honra, porque Dios honra a los que le honran y a los malos tienen poco. Seamos entonces aquellos que expresan al Señor en su vivir, en santidad. La santidad tiene que ver con relacionarnos con los hermanos, tiene que ver con expresar a Dios en todo nuestro vivir y salir de lo común. No podemos ser igual a los gentiles, a las personas que no conocen a Dios. Una persona que conoce a Dios tiene una conducta y el que no conoce a Dios tiene otra conducta. Entonces fácilmente podemos identificar, hermanos, si estamos viviendo conforme a lo que Dios desea o estamos viviendo conforme a lo que el mundo quiere. Jesucristo es el Señor. Dios le bendiga.